no opaquen el necesario posicionamiento pedagógico y, por lo tanto, ético y político que supone la enseñanza presencial o con modalidad de distancia, en ambos casos ampliadas con mundos culturales en entornos virtuales. De esta manera, entonces, abrimos la conferencia y le agradecemos nuevamente su presencia. Bueno, muchas gracias por la presentación, ella porque me aprecia y en general acá la compañera agradezco a María Elena Sadi que coordina el área y a Gabriela Jeremian, donde se metió, por bueno, por haberme invitado a compartir este rato. Eh, Demasiadas palabras dichas para decir que soy profe de didáctica. Y entre otras cosas he trabajado bastante en relación con los asuntos de la virtualidad, pero siempre como desde el lugar de coordinar o de estar como a la cabeza de equipos técnicos que son interdisciplinarios y que necesariamente articulan saberes que provienen de distintos campos, porque todos los que estamos acá y tenemos alguna experiencia en el tema, sabemos que en verdad ni la pedagogía por sí sola, ni los saberes tecnológicos, ni comunicacionales, ni los específicamente didácticos, pueden realmente dar cuenta de la complejidad que significa la construcción de dispositivos para la transmisión de saberes. Escuchaba recién al compañero cuando hablaba de dispositivos en el sentido Foucaultiano y en verdad uno puede, tomo eso para decir que forma parte del enfoque que uno tiene que necesariamente tener cuando mira o cuando encara la elaboración de programas o proyectos en la modalidad de distancia, incorporando o desarrollando entornos virtuales, porque efectivamente es esa red compleja de saberes, de prácticas, de una serie de, vamos a decir, materialidades muy novedosas, algunas de ellas. Materialidades, tomo la noción de la historia cultural, de Chartier, Elsie Rockwell, en el sentido de cómo son tramados en estos dispositivos y que tienen fuertes efectos en la subjetividad. Entonces no hay ahí, no podemos eludir allí esa reflexión más general, si se quiere, de supuestos filosóficos que ordenan de algún modo las decisiones pedagógicas, didácticas, comunicacionales y tecnológicas que vamos tomando para la transmisión en el nivel en el que nos toque actuar. Yo creo que en general, según entendí, acá la mayoría se desempeña en el ámbito universitario. Sin embargo, bueno, nos toca como universitarios muchas veces asumir propuestas formativas para colegas, por ejemplo, que propuestas formativas de formación docente, con colegas que se desempeñan en el nivel superior no universitario y que efectivamente luego trabajan o con niños o con adolescentes o con jóvenes, y en ese sentido no nos es ajeno, creo yo, a los universitarios, sobre todo cuando trabajamos en el campo de la formación, en los profesorados, ver qué pasa con nuestras propuestas en relación a otros sujetos que no son con aquellos con los que trabajamos de modo directo. Siempre somos inventores de una serie de mediaciones que se van a producir de algún modo. Yo cuando pensaba qué compartir con ustedes, hay unas ideas generales que me gustaría plantear ahora, pero luego me voy a ir a mirar, no sé si podré, pero no ya, no ya. Una
una clase construida, como decían recién, por mí y por Paula Basel, de un conjunto de 6 clases, del postítulo del que habló esta mañana Analía Segal. Según escuché, ella trabajó sobre la asignatura de ese postítulo, Enseñanza de las Ciencias Sociales, y nosotros con Paula y un equipo muy interesante de compañeras comunicadoras y pedagogas, trabajamos, pero en particular Paula y yo, elaboramos las clases, que son las clases de didáctica, digamos, en prácticas de enseñanza con TIC, para el nivel primario, pero no, o sea, es para la formación de maestros que ejercen en el nivel primario. Pero bueno, antes que eso, a mí me gustaría 2 o 3 cosas plantear. Como lo decía, María, la primera idea que yo quería compartir es que en los últimos tiempos, o por lo menos en el tiempo que me tocó intervenir en el Ministerio de Educación de la Nación, y en el proceso de elaboración de ese postítulo que se termina en el año 2016, quiero decir que trabajamos en la recuperación de la pedagogía y sus múltiples referencias de autor, buscando habilitar relaciones en los procesos formativos con diferentes sistemas simbólicos, tanto para la presencialidad como para la modalidad a distancia, y en ambos casos con la idea de amplificar mundos culturales en los entornos virtuales. Pero en ese sentido, hay algo que me parece que tenemos que recuperar, y es ese lugar de los docentes como productores en términos de sus apropiaciones, y como productores de múltiples interpretaciones, valoraciones, modos de actuación sobre el mundo que los rodea, y en ese sentido un peso importante en la transmisión de la dimensión del deseo y de las representaciones sociales que son portadores, los formadores en tanto sujetos sociales, y que estamos asentados en esas propuestas pedagógicas en lo que es un pleno reconocimiento de la autoridad intelectual de los profesores y formadores en un sentido amplio, para apropiarse de los saberes que nos demandan los desafíos de la contemporaneidad. En este sentido, quiero decir que la pedagogía viene como a traernos un enfoque relacional sobre la enseñanza, pensando en un estilo de trabajo intelectual donde, por un lado, recuperamos los saberes sustantivos de las disciplinas, los modos particulares que tienen esas disciplinas al investigar sus problemas, pero al mismo tiempo los valores que están en juego en todo acto de conocimiento. Y en esto no me baso en los diseños curriculares de la reforma de los 90, sino me baso en la sociología de Pierre Bourdieu, que nos enseña en el tiempo en que él tuvo que actuar modificando la currícula francesa, en una serie de tópicos a los que atender cuando se trata de seleccionar saberes relevantes para la transmisión y la reproducción cultural, que es en todo caso el mandato que asumimos cuando enseñamos, cuando somos formadores, en el sentido de ser transmisores de un legado un legado cultural que le pertenece a un conjunto social, y nosotros somos en todo caso parte de ese conjunto que asume ese mandato y que tiene como preocupación fundamental los procesos de apropiación de otros sujetos para inscribirse en lo que sería una genealogía, una historia. Es la historia cultural de la que formamos parte. En un sentido amplio podríamos decir que de eso se trata cuando pensamos en el enseñar, no de
una serie de procedimientos, técnicas, materiales y recursos que disponemos de un modo particular, aunque no no excluye esos asuntos, pero que se trata de una cuestión profundamente ética y profundamente política. Si se quiere, si pensamos en términos de la inclusión de los sujetos en una historia. Sobre este asunto, entonces, diría que en la enseñanza, asumiendo estos presupuestos ético-políticos de toda pedagogía, hay un carácter inventivo y de acontecimiento que tiene, que connota, que caracteriza el enseñar, que me parece que nos reclama una reflexividad en una dimensión aumentada al nivel de lo que son los desafíos en la virtualidad. Porque los docentes siempre reflexionamos acerca de nuestro quehacer, o en todo caso se crean dispositivos de manera tal que podamos abrir un proceso analítico sobre lo que hacemos, por qué lo hacemos y qué efectos tiene lo que hacemos, porque siempre alguna influencia ejercemos. Pero cuando se trata el despliegue de la invención y el acontecimiento del enseñar en la virtualidad, esto como que nos trae desafíos específicos que vale la pena abordar. En ese sentido, yo diría que las tecnologías suelen generar la ilusión de resolución rápida de problemas que son altamente complejos, o de la sustitución de la creatividad docente, por lo que se produciría un cierto deslizamiento desde esa autoridad intelectual que decía, le reconocemos plenamente a los docentes, un corrimiento hacia el ser aplicadores de tecnologías, ni más ni menos que aquello que Burbules y Calíster hacia el año 2000 planteaban en relación con la visión artefactual de las tecnologías. Visión que si no ponemos a los profesores en el lugar de creadores y en su potencia intelectual, sino en el lugar de aplicadores de tecnologías o de ciertos avances, bueno, estaríamos como de cara a que se logró imponerse esa visión artefactual. Nos corremos de ese lugar cuando pensamos que hay que discutir esa visión instrumentalizada del pensamiento pedagógico, porque esto supondría eliminar ese carácter ético y político del que hablaba hace un rato, e interrogar qué políticas de enseñanza, ya no la enseñanza en sí, sino qué políticas de enseñanza subyacen en las decisiones que tomamos en los entornos virtuales para enseñar, y cómo las tecnologías no opacan y ocultan que lo que está en juego al enseñar es justamente la idea de transmisión de saberes valiosos y la inscripción subjetiva de niños, jóvenes, adultos, en una matriz simbólica. En ese sentido, hay que decir que cuando se aludía a la no neutralidad de la tecnología, efectivamente, las tecnologías no son inocuas y efectivamente producen efectos, y nuestra atención fundamental tiene que estar puesta justamente en la anticipación crítica de esos efectos potenciales que pueden producir las decisiones que adoptamos, porque nunca son en exclusividad de orden técnico, siempre subyacen, y ustedes lo saben mejor que yo, una lógica que puede tener que ver con la lógica de mercado, que puede tener con la lógica, digamos, de los secretos propios de las tecnologías a las que ninguno de nosotros tiene acceso, salvo los informáticos. Acá creo que hay uno, ¿verdad? Bueno, al colega, un gusto, colega de la Universidad de La Plata. Entonces, en este punto, ese giro instrumental es el que tenemos que problematizar en relación a la enseñanza en la virtualidad.
y corrernos de las fórmulas que siempre serán efímeras y pueden llegar a ser muy llamativas, pero poco constructivas, esas fórmulas de marketing, que en el campo de la tecnología, bueno, nada, las tenemos, nos rodean, nos bordean, nos abrazan y tenemos que poder corrernos para mirar desde otro lugar. Ojo que esto no ocurre solo con las tecnologías más novedosas, también ocurre con el mercado editorial. Y en esto, la verdad que me han tocado algunas experiencias donde, por ejemplo, ciertos libros altamente creativos y sugerentes para los estudiantes de secundaria o de primaria en relación a la apropiación de saberes escolares, eran de algún modo rechazados y excluidos del mercado porque no producían una demanda, ¿sí? Desde el punto de vista de la cantidad de libros vendidos mensual, anualmente, etcétera. Y bueno, conozco colegas que perdieron el trabajo por haber sido quienes produjeron esas excelentes propuestas pedagógicas para la transmisión de saberes. Entonces, digo, este tema de la mercantilización y de los efectos del marketing no solo tocan a las nuevas tecnologías, sino que también a las viejas y a las más queridas de las viejas, que son los libros, ¿no? Bueno, yo los quiero, no sé. La otra idea que quería compartir es cómo esta amplificación que posibilitan los espacios virtuales, tenemos el desafío como instituciones públicas, sean de gestión privada como de gestión estatal, primarias, secundarias, pero también universitarias, de habilitar formas de apropiación de saberes como un derecho. Y en ese sentido, la virtualidad, los entornos virtuales son excepcionales en cuanto a la posibilidad de habilitar el disfrute con el conocimiento, con las artes, con las ciencias, con la literatura, con la historia, y la búsqueda permanente de nexos renovados entre saberes que tienen como meta expandir experiencias pedagógicas cuya riqueza y amplitud de miras proyecten un porvenir igualitario y sin exclusiones. Porque como instituciones públicas, insisto, privadas o estatales, tenemos como esa responsabilidad de poner a disposición de los otros las mejores producciones culturales a las que podemos tener acceso. Y eso ocurre en la enseñanza y se potencia en los entornos virtuales. Cuando hablo de la enseñanza como acontecimiento, solo una mención de la idea de cómo en todas las el trazado de itinerarios didácticos que nos proponemos, de algún modo estamos siempre inventando los sujetos de la recepción. Los sujetos de la recepción son nuestros estudiantes, nuestros alumnos más pequeños, no nombré a los niños del nivel inicial, pero también los incluyo, que en realidad, como dice la Rosa, son siempre enigmáticos en muchos sentidos. Y la niñez, las infancias, las adolescencias, las juventudes, hablo en plural porque ya sabemos de su diversidad, no siempre son conocidas por nosotros y de hecho siempre tenemos hipótesis acerca de lo que le va a pasar al otro cuando se encuentre con esos itinerarios de enseñanza que nosotros inventamos a propósito de la transmisión de un cierto saber. Entonces hay una cuota. Fíjense, aunque en la virtualidad y particularmente cuando lo incorporamos estos entornos en la educación a distancia,
altamente planificada, como es, que pareciera que todo está previsto, que todo tiene que estar dispuesto de antemano, hay una cuota importantísima de incertidumbre, como ocurre en la enseñanza presencial también, pero lo que nos pasa es que creemos que al estar todo previsto, porque lo tenemos que anticiparlo todo, diría Philippe Merier, cuando vos crees que anticipaste todo, se te escapó el sujeto, hay un sujeto que en una de esas no quiere aprender, hay un sujeto que en una de esas piensa de otro modo, un modo distinto, resuelve de modo diferente aquello que vos inventaste como una propuesta. Entonces, una cuota importante de incertidumbre, aún en la alta previsión que suponen estos entornos, y si hay incertidumbre, entonces también hay comportamientos azarosos con los que nos tenemos que encontrar y a los que tenemos que estar abiertos y tenemos que poder escuchar. Esto es un desafío más que importante, es distinto y uno podría analizarlo cuando piensa en los entornos virtuales, cuando se echan a rodar en la modalidad presencial, porque, bueno, hay como una aún cuando la interactividad sea lo propio de la virtualidad, vieron, no de lo mismo cuando entras al auto, le ve las caras a los chicos, mueven las cabezas y hay un viejo autor, o un autor viejo, Philip Jackson, que refiere precisamente a esos signos que tenemos los enseñantes cuando nos encontramos con nuestros estudiantes en los espacios presenciales, y nos damos cuenta cómo funcionan las cosas, si los chicos preguntan, si no preguntan, si tienen caras de aburridos, etcétera, etcétera. Nos damos cuenta ahí. En el caso de la virtualidad, bueno, a veces nos damos cuenta porque desaparecieron del aula. ¿Y qué le pasará a fulano? Fulano no entra, y le tiro la consigna y otra vez, una y otra vez, y le hablo como si estuviera ahí, y en realidad no está ahí, o no sabemos dónde está. Bueno, fíjense cuántos otros dispositivos hay que inventar cuando pedagógicamente uno quiere sostener una propuesta, digamos, en entornos virtuales, en modalidad distancia, y para ver qué pasa con el otro que está ahí. Entonces, la idea de que el acontecimiento del enseñar supone incertidumbre y supone azar, aún en la más alta previsión que supone el diseño de entornos virtuales. En ese sentido, creo que, como dice Mireille Cifali, una psicoanalista de la Universidad de Ginebra, ella dice que para que ese acontecimiento que es el enseñar ocurra, voy a leer textual, hay que reservar un lugar para el acontecimiento, preservar la sorpresa y aceptar el riesgo de un nuevo fracaso. Estamos desafiados como profesores, creo yo, a abandonar las imágenes estereotipadas de nuestro propio quehacer y permitirnos que se produzca en nosotros mismos ese momento casi milagroso de los descubrimientos, la alegría del conocer y compartir con otros el saber y el deseo de saber, que no es prefigurable en un todo y de antemano. O sea que hay algo ahí en ese acontecimiento del enseñar que tiene que tener que ver con la sorpresa, con lo no imaginado todavía, que lo tenemos que poder reconocer e incluso promover. Cuando incorporamos lenguajes y herramientas que convergen en los entornos virtuales, efectivamente los medios digitales interpelan nuestros saberes y prácticas habituales, aun cuando
haga mucho tiempo que venimos trabajando en esto, vieron cuando dice, bueno, pero nosotros tenemos como 10 años, 15 años de experiencia en eso. Siempre hay alguna novedad, como el compañero que preguntaba recién, ¿y conocen esto? No, yo no lo conocí, y digo, ay, qué vergüenza, no conozco eso. O sea, la novedad que es, digamos, el rasgo constitutivo de las nuevas tecnologías, como de las viejas lo fue en su momento, ustedes entiendo que compartimos la idea que el libro no siempre existió, y que el libro fue un invento moderno, y que cuando se inventó el libro fue para la transmisión de la Biblia, de los contenidos de la Biblia, y cuando esto ocurrió, muchos pobres pudieron acceder al lenguaje escrito. Bueno, lo que fue novedad en otro tiempo ahora es otra cosa, pero las novedades de hoy serán las viejas tecnologías de mañana. Bueno, en ese sentido, cuando hay los nuevos medios, cuando digo nuevos siempre es en la idea de la relatividad de lo nuevo y lo viejo, estos medios digitales interpelan nuestros saberes y prácticas habituales. No porque tendamos a resistir a las novedades como docentes, porque la verdad que gente que está más expuesta a los cambios, aunque los currículum por ahí se demoran en cambiar un poco, pero gente más expuesta a los cambios que los docentes, creo que entre las profesiones no hay, porque hoy te doy, hoy están los NAM, mañana están otros, pasó las capacidades, pasado, bueno, no sé. Uno podría hacer la genealogía, si nos ponemos Foucaultianos, y ver cómo han ido cambiando los saberes objeto de transmisión, y de golpe, porque esos son artefactos, y entonces son decisiones deliberadas de actores diversos que disputan en un contexto determinado, y bueno, uno está ahí, como docente tiene que andar como cambiando. Entonces no es que no somos proclives a resistir las novedades, a veces sí, pero a veces no. A veces cuando las resistimos es legítimo, porque es muy bueno preservar algunas cosas del pasado. La verdad que aunque me juzguen de tradicionalista, hay tradiciones que merecemos conservar. Entonces podemos ser conservadores al mismo tiempo que innovadores. O sea, nunca la cosa binaria, nunca el versus, ser innovador versus transformador. Siempre hay coexistencia, siempre hay como especie de sedimentos, también en los dispositivos, porque cuando uno entra a un aula, no a estas aulas, pero no a estas, pero vamos a una escuela primaria o secundaria, o incluso en ámbitos universitarios. A mí me encantaría tener una sala como esta, ¿no? Pero en algunos, económicas tiene salas como esta, pero filosofía no tanto. En derecho tampoco. Lo que tenemos son un montón de afiches que cuelgan los estudiantes. Bueno, estas cosas que se cuelgan en las paredes, cuando digo que hay sedimentos, podemos estar trabajando con las nuevas tecnologías, con los estudiantes de Derecho, y tenés el sedimento de la expresión estudiantil en los afiches colgados en las paredes de las aulas. Entonces siempre hay que pensar, no en términos binarios, sino en términos relacionales. Por eso decía, es un modo de encarar la enseñanza. En ese sentido, pero sí sufrimos una aceleración de las transformaciones de los mundos culturales, y entonces nosotros como docentes tenemos que de algún modo hacernos cargo de estas novedosas formas de creación y circulación de los conocimientos y de los intercambios y comunicación entre generaciones que hoy están habilitadas por estas nuevas formas, ¿no? Por supuesto que hablar de espacios interactivos, yo no voy a redundar sobre lo que seguramente ya han conversado mucho. La idea de la convergencia tecnológica como carácter de época, también la idea de que esta convergencia tecnológica, donde
que tiene que ver con las nuevas alfabetizaciones contemporáneas, el giro pictórico del que algunos autores dan cuenta, como Jay y Novoa, cuando hace, por ejemplo, investigaciones sobre las figuras de los maestros a partir de imágenes, que es toda una línea de investigación bien potente, ¿no? Pero digo, las alfabetizaciones contemporáneas y las nuevas, y esta convergencia tecnológica no se da sin brechas, como decía el compañero, pero que son brechas no solo de acceso, sino también cualitativas, porque ya parecería ser que si todo el mundo tiene celulares, bueno, no todos tienen iPhone. De hecho, hay diferencias en el acceso a los tipos de tecnologías. Pero luego, ¿dónde se inscribe el trabajo cualitativamente hablando? La calidad de los proyectos pedagógicos en que éstas se inscriben. Entonces, calidad de equipos, calidad de conexiones, y las habilidades requeridas en unos y otros casos. Esto también puede suponer distancias importantes entre sujetos y entre propuestas formativas. A mí me parece que en ese sentido Buckingham es sugerente al proponer cómo abordar desde las políticas y prácticas educativas esta nueva brecha digital, no la del acceso, sino la cualitativa, revisando las utopías tecnológicas y también revisando lo que recién yo nombraba como opciones binarias, ¿no? Una opción binaria es ¿se acuerdan cuando surgió la categoría de los nativos, ¿no? Bueno, está muy discutida esa idea, han pasado muy pocos años y la verdad que ya como categoría no nos sirve totalmente para pensar, porque los adultos no somos totalmente novatos en el uso de las tecnologías y los jóvenes no todos se incorporan o están situados en mundos, en espacios sociales y culturales donde puedan se hayan apropiado de la lógica y del secreto de las tecnologías. No todos somos iguales ni equivalentes. Hay que admitir esta cuestión porque tiene que ver con ciertas jerarquías que existen en el mundo social. Entonces, me parece que si podemos pensar fuera de lo binario, podemos también inventar alternativas para diversos otros, ¿no? Sin suponer homogeneidad en los sujetos que son los destinatarios de nuestras propuestas. La convergencia tecnológica lleva a un didacta español que se dedica mucho a San Martín Alonso, mucho a los temas de la visualidad y de las tecnologías, a repensar la propia didáctica, que es la disciplina que viene a ocuparse de la enseñanza. Y entonces, un poco con la idea de pensar, bueno, frente a la ubicuidad de las pantallas y en el marco de esta convergencia tecnológica, tenemos que abogar por un quiebre de la linealidad metodológica. Y él postula una didáctica de la divergencia visual. Me resultó más que interesante la idea de, frente a la convergencia tecnológica, la divergencia visual, como la didáctica fundada en eso, que contribuya, dice él, a romper los lazos que anudan el gesto de mirar y promover una actividad de recepción activa que supone interpelar los modos de mirar. Ya también Dussel escribió un texto completo, compiló, que se llama Educar la mirada, interpelar los modos de mirar, pero también interpelar los modos de hablar acerca de aquello que miramos y vemos. Entonces,
él nos invita, San Martín Alonso, a pensar en las tensiones en el marco del bricolage tecnológico, donde pasan a ser centrales los modos en que imaginamos de transmisión y apropiación. No todo uso de tecnologías, esto hay un videíto de Dussel que ha circulado mucho, me parece, no todo uso de tecnología en la enseñanza supone prácticas ricas en sus significados, en sus desafíos intelectuales, y Dussel alude a algo así como difícil pero importante en el sentido de, y llega a decir, bueno, hay aulas que parecen encogidas en la virtualidad, aunque en lugar de ser aulas expandidas, ¿no? Porque ahí la expansión tiene que ver con los desafíos intelectuales para la sensibilidad, los desafíos éticos, estéticos, poéticos, si se quiere, que les proponemos a nuestros estudiantes. Muchas veces docentes, sobre todo en secundaria, ¿no? Dicen que eligen tecnologías porque los chicos se aburren. Bueno, sabemos que aprender, conocer, estudiar, no siempre es divertido. A veces es difícil, pero es importante. Y frente a lo gracioso y a lo divertido para llamar la atención, estamos interpelados a explorar distintas opciones en la enseñanza que habiliten el deseo de saber y verdaderos, genuinos desafíos intelectuales. Litwin, una querida pedagoga que falleció hace no muchos años y se dedicaba a los temas de la tecnología, Edith Litwin, por ejemplo, ella hablaba cuando enseñaba didáctica, pero me acuerdo de los años 90, ¿no? Cuando hablaba de los problemas de juguete, ¿no? ¿Se acuerdan? Está en uno de sus textos, esta idea de que hay que correrse de los problemas de juguete a plantear en en la enseñanza problemas genuinos. Bueno, ni hablemos, los casos que son invenciones, siempre hay una tecnología que se dispara en un aula presencial. Así que no hay ningún problema, profesor, puede hablar tranquilo por teléfono, que conmigo por lo menos no hay problema. No, porque yo soy de la divergencia didáctica. Es probable que si fuera otro le pegue un reto. Bueno, yo ahora querría hablar de la idea de las mediaciones culturales y los procesos de apropiación, pero lo voy a hacer a propósito para pensar en las maneras, en los modos en el tipo de relación con el conocimiento que promovemos desde las propuestas didácticas que elaboramos, y entonces lo haría a través de mostrarles una propuesta de enseñanza que tiene que ver con el postítulo sobre el que habló Segal esta mañana, pero con otra asignatura, y que como la didacta esta es divergente, bueno, tiene algunas particularidades que está bueno compartir con ustedes como hipótesis de trabajo que dieron lugar a la construcción de esas clases. Entonces yo mostraría una clase y trataría de explicitar los supuestos didácticos que tuvimos en cuenta con Paula y luego socializamos con un gran equipo en el que participó la compañera allá, que fuimos reelaborando esas clases y repensándolas y en función de lo que iba ocurriendo con los maestros. Pero el ejercicio que quiero hacer con ustedes es didáctico. A mí me llamaron para hablar de la enseñanza en la virtualidad. Bueno, este es un ejemplo de una clase pensada para maestros en ejercicio de todo el país, en el marco del programa Nuestra Escuela, en el marco del postítulo Prácticas de Enseñanza con TIC,
y esta es la primera de las asignaturas que los exponía a nuestros estudiantes, de ese conjunto de asignaturas de las que habló Segal, exponía a los estudiantes, bueno, a reflexionar sobre el enseñar. Entonces nosotros todo el tiempo hicimos como una especie de invento didáctico, o por eso la invención, siempre con la idea de la incertidumbre en la cabeza, y de lo azaroso, y bueno, compartir con ustedes algunas de las hipótesis para la elaboración de esas clases. No porque lo tengan que tomar como un modelo. ¿Cuánto tiempo me queda? ¿Me queda un rato? Un ratito, bueno. No porque esto tenga que ser un modelo de clase, ¿eh? Cada docente construye sus propuestas de enseñanza en función del estilo singular que tiene de intervención de docente, pero también en función de las particularidades de los objetos de enseñanza, porque si tengo que enseñar matemática, estamos en un universo muy diferente a que si estamos formando en didáctica. Entonces, esta es una clase de didáctica, si se quiere, de didáctica, pero para pensar en la virtualidad. Cada disciplina tiene sus propios desafíos didácticos y en este sentido tampoco hay que estereotiparse en tipos de abordajes por tipos de contenido de enseñanza. Hay autores que nos enseñan que a veces uno puede utilizar la literatura como una puerta de entrada para la enseñanza de contenidos en la física. Un buen relato, una buena narración puede habilitar procesos interesantísimos en nuestros estudiantes. Así que no es que existe una didáctica exclusiva para cada contenido de enseñanza, hay un proceso de invención que nos toca a cada uno. Bueno, me voy a poner acostadito. ¿Querés ir manejando? Sí, yo diría porque sabes que si no te voy a volver loco. Bueno, fíjense, esta es una clase que es la tercera clase en una secuencia de 6, ¿sí? Nosotros teníamos algunas prescripciones de los didactas que coordinaban el postítulo, que decía la cantidad de páginas que podía tener cada clase, el tipo de formato que iba a asumir, incluidos, no es plataforma Moodle, sino que era la plataforma educativa. Por supuesto, ahí hay un debate interesante sobre las plataformas, pero si me preguntan a mí, yo diría, yo no pondría el eje en la discusión de cuál es la plataforma, sino en qué tipo de propuesta de enseñanza estamos haciendo circular por ese entorno virtual cuando estamos en el espacio universitario. Cuando estamos en la primaria, bueno, qué sé yo, había aulas digitales que el ministerio produjo y eso es otra historia, digamos, pero esto circulaba en el entorno de la plataforma educativa. Fíjense que es una plataforma que es la que usó la Facultad de Ciencias Económicas durante muchísimos años, producida en la Universidad de Rosario, en la Facultad de Ingeniería de Rosario, y pasó mucho tiempo hasta que hubo como un corrimiento en torno de toda la deliberación y debate que se abre con el tema del conocimiento abierto, las plataformas o sea, de uso libre, etcétera, etcétera, que mañana entiendo que hay un panel sobre el tema. Bueno, el formato de las clases fueron en general parecidas todas. Por eso hablar de una en realidad me podría dar pista a hablar de cualquiera en general. La idea, bueno, lo primero tramar con lo anterior, o sea, eso es como una lección de didáctica básica. Bueno, en la primera clase abordamos una perspectiva cultural, etcétera, etcétera, para encarar la enseñanza. En la segunda tal cosa, ¿y qué aspiramos en este encuentro?
Muy bien. Cada clase comienza con lo que llamamos motivos para empezar a conversar. Entendiendo que lo que habríamos en esta propuesta didáctica era una conversación, un diálogo franco entre quienes habíamos desarrollado la propuesta y nuestros estudiantes que eran maestros en ejercicio. Esos motivos para empezar a conversar, en general, abordábamos como alguna narración o literaria o visual en tanto motivo. En este caso, cuando el objeto nuestro de la clase era formas narrativas, arte e imágenes en la enseñanza, seleccionamos, la hipótesis era que teníamos que hacer vivenciar a nuestros estudiantes, docentes todos, aquello que circulaba como contenido objeto de la clase. ¿Cómo posibilitar que la forma de transmisión les permitiera a nuestros estudiantes apropiarse del contenido objeto de transmisión en un doble plano, en el plano de lo que iban viviendo y en el plano de lo que iban leyendo? No sé si logro expresar la idea, pero bueno, acá el motivo, si era narrativas, artes e imágenes en la enseñanza, elegimos a un pintor argentino destacado, reconocido, y abordamos ese motivo como nuestra puerta de entrada, digamos, ¿no? Y seleccionamos de las creaciones de Berni aquellas que estuvieran disponibles en Canal Encuentro y el portal Educar, porque de hecho esto circulaba y uno podía acceder por diversas vías, no solamente por las clases que circulaban en la plataforma. Y nos parecía como una producción interesantísima porque a su vez Berni como rosarino, los rosarinos tienen un especial trabajo en la Isla de los Inventos para tratar con esa obra, ¿no? Entonces, bueno, como que buscamos distintas puertas de entradas a Berni. Y entonces tomamos esta idea de relato en primera persona para acceder a su creación. No se olviden, queríamos hablar del arte en la enseñanza, así que qué mejor que entrar con un artista. Entonces, yo no sé si ahora voy a poder, sí. Bueno, fíjense que es interesante que los colegas de otras universidades también se ponen a producir cosas que pueden tener un valor para la enseñanza en distintos ámbitos, ¿no? A Juanito Laguna lo veo y lo siento como lo que es, el arquetipo de una realidad argentina y latinoamericana. Lo siento como expresión de todos los Juanitos Laguna que existen. Es un personaje,
Y en él están fundidos muchos chicos y adolescentes que yo he conocido, que han sido mis amigos, con los que he jugado en la calle. Hace mucho tiempo, en una de mis caminatas de solitario observador, llegué a una de esas tristes barriadas de los suburbios de Buenos Aires. Así me encontré en medio de una villa miseria que esa tarde, quizá por un estado anímico especial, me impresionó más profundamente que otras. Volví a casa y empecé a dibujar. Cuando quise llevar mis apuntes a la tela, me di cuenta de que ni los óleos ni la témpera me alcanzaban. No me satisfacían para expresar ese hiperrealismo que me interesaba tratar. Fue así como descubrí que en los baldíos, en las calles pobres, estaba diseminado, como un decorado patético, todo el material que componía ese mundo. Allí estaban los restos de la sociedad de consumo, los residuos, pedazos de chapa oxidada, latas, cajones de madera rotos, trapos viejos, chapas alquitranadas y un montón de otras cosas. Antes de elegir esos materiales, los sentí testimonios mudos de una terrible realidad. Para mí se convirtieron en elementos narrativos del personaje que debían y pedían estar en mi creación. América pobre, con su pueblo nativo trashumante, llegado del fondo de las provincias interiores y del continente, pulula hoy en los suburbios de las nuevas capitales, sin nada propio, salvo su fuerza de trabajo. Escarnecido por el saqueo y la explotación, construye sus refugios miserables transmutando cajones, latas inservibles y toda otra basura arrojada por el consumo de la ciudad burguesa en viviendas, muebles y utensilios de cocina como únicos bienes disponibles en su doméstica vida cotidiana. Alegría y diversión con el Winkofon. Con el Winkofon. Pero no me diga nada, mijo. Mire, yo no me pego un tiro por no matarme, dijo. ¿Pero qué le pasó? A Juanito lo hice precisamente en collage, con materiales de rezago, porque era el entorno en que él vivía y así yo no apelaba a lo sentimentalista. Lo rodeé de los materiales en que se desenvolvían sus desventuras, para que de lo sentido brotara el testimonio. En ese testimonio está incluido lo feo, lo cursi, lo que no queda bien, lo incómodo, la triste vulgaridad de lo cotidiano, la ilusión de lo bello reemplazada por un objeto de consumo. Si los críticos vieron lo innovador de mi propuesta, es porque vieron las justas equivalencias estéticas entre el tema y su realización. La identificación ajustada entre el mundo de la miseria que representa el personaje y los míseros materiales de desperdicio extraídos de ese mundo y empleados con todo rigor y con todas las reglas del arte. Porque yo me metí en la realidad de Juanito Laguna y me identifiqué con ella, pero no me metí como sociólogo o como político. Yo expreso mis inquietudes político-sociales desde un punto de vista estético porque soy pintor.
lo expreso ante todo como pintor. De lo contrario, traicionaría mi arte. Juanito Laguna es un símbolo que yo agito para sacudir la conciencia de la gente. Porque yo puedo salvar a una persona, puedo salvar a 2 personas, puedo salvar a 10, pero no puedo salvar al resto. Y a mí me interesa que todo el resto se salve. Juanito Laguna no pide limosna, reclama justicia. En consecuencia, pone a la gente ante una disyuntiva. Los cretinos se compadecerán y harán beneficencia con los Juanitos Laguna. Los hombres y mujeres de bien les harán justicia. Mi nombre es Antonio Berni. Viví durante 76 años, no más. No tengo una gran memoria y he olvidado muchas cosas de mi vida. En la ciudad de Rosario, en los días en que yo cumplía 5 años, el 7 de mayo de 1910, el cometa Halley pasaba por nuestro cielo como presagio de futuros y graves acontecimientos. Borrosa me quedó para siempre la imagen de su majestuosa y brillante cola. Acá podríamos dialogar ciertamente acerca de lo que vimos, pero por el tema del tiempo no lo vamos a hacer. Pero ¿cuál era nuestra idea en relación a los maestros en encuentro con esta producción cultural? Imaginábamos que iba a provocar en varios niveles una tematización en el plano de la sensibilidad, y por eso la elección de una forma narrativa, en este caso una narrativa audiovisual, esta producción del video, en el sentido de que cuando hay historia, creemos que, o cuando se constituye un relato acerca de algo, hay como una provocación al pensamiento junto con la sensibilidad. Y en ese sentido tenía mucho que ver con el contenido del módulo, de la clase, que era, bueno, qué papel juega el arte en la enseñanza, ¿no?, de distintos contenidos de transmisión. En la otra hipótesis es que iba a disparar una reflexión sobre la historia, que de hecho, como un pintor argentino reconocido
en un contexto. Por eso nos gustaba esta idea de Bernie en primera persona, porque él mismo relatando su opción por hacer su obra de una determinada manera, su encuentro con el mundo y su forma de representación de ese mundo. Entonces, como que esto iba a ser parte también de lo analizado o posible de ser debatido con las maestras y maestros. Y luego también dejar como la huella en tanto experiencia didáctica, de que ellos como docentes podían optar por elegir formas narrativas, audiovisuales, también para enseñar sus propios objetos. O sea, lo imaginábamos como en distintos planos al efecto de incorporar este tipo de motivos para empezar a dialogar, pero genuinamente sin transformar el análisis de la obra de arte, sin esquematizarlo, sin ponernos a... no era un propósito decir, bueno, a ver, ¿qué tipo de materiales utilizó Bernie para...? No, nuestra intención era otra, era Bernie puesto en diálogo con la transmisión de un sentido de la incorporación del arte en la enseñanza, no destripando la obra artística, como tampoco nos parece lícito destripar una obra literaria, sino ese encuentro sensible que se produce en el encuentro de cada uno de nosotros con la obra. A partir de eso, en la clase, bueno, hay como distintas entradas, les decía. A ver, está Bernie en primera persona, pero también Bernie hablado por otros. Encontramos justamente en la Isla de los Inventos, de colegas rosarinos, esta producción en la que hay como esta Adriana, no lo voy a pasar ahora, Adriana Lauría, curadora de la obra de Bernie, donde efectivamente ella da cuenta de un modo de mirar a Bernie. O sea, ya no éramos nosotros solos que encontramos, que trabajábamos con ese video Bernie en primera persona, sino también en diálogo con la voz de otros, hablando de Bernie. Y bueno, en la Isla de los Inventos, en Rosario, están las colecciones, donde también los maestros podían acceder a estas diversas colecciones para encontrarse con la obra. En el diseño de la propia clase fuimos como seleccionando algunas imágenes propias del video, porque nos parecía como, no en el sentido de esos iconos que uno busca para ilustrar las clases a distancia, sino en el sentido más potente del vínculo de aquello que estábamos intentando abordar con las imágenes. Y entonces, bueno, el contenido, la función pedagógica de las formas narrativas, que de hecho lo venimos atravesando como experiencia desde el motivo. O sea que no es que se encuentran con la idea de la forma narrativa cuando está deliberadamente tematizado, sino se encontraron de entrada con la narración audiovisual. Bueno, la justificación de por qué las narraciones hacen sentido, producen efecto en la subjetividad, cómo hay implicación en esto, cuando hay relatos existen acciones, personajes, cómo esto puede ayudar a los procesos de apropiación de conocimientos en términos pedagógicos. Ahí trabajamos, sobre todo, fíjense, un autor como Peter Burke,
que es un historiador de la historia cultural, qué significa una historia bien construida para poder pensar la función de los relatos en la enseñanza, qué papel juega la ficción, etcétera. Arte y fantasía como experiencias transformadoras, otro nudo conceptual que organizaba el relato de la clase. Ahí apelamos sobre todo a Graciela Montes, a Rodari, a distintos autores que nos permitían acceder, entrar a la obra literaria. Hay una alusión de Alicia Pfaff, las aventuras de Alicia Pfaff, de Rodari, y incorporamos también en esta posibilidad convergente de los entornos virtuales, incorporamos el film de Miyazaki, El increíble castillo vagabundo, porque fíjense, nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, maestras y maestros, bueno, no están ahí, esto es medio largo, ¿no es cierto? Pero ellos tienen un tiempo para tomar distancia, pues están en un proceso formativo, se supone que, lo pueden hacer como en distintos momentos, ¿no? Y de hecho, fíjense que la idea didácticamente era: tomamos la obra de un autor contemporáneo, aunque es de los 60, pero argentino, pasamos de allí a la incorporación de la ficción literaria y de ahí pasamos al cine, como tres caminos, ¿no?, para entrar desde un punto de vista de la experiencia que estábamos proponiendo atravesaran nuestros maestros al encontrarse con estas clases. Luego la discusión sobre esta idea de los modos de ver, como la experiencia visual contemporánea, como un tema fundamental de los que hace un rato hablaba. Tomamos a John Berger, Eliseo Verón. Ahí hay como confluencias de matrices de formación en quienes elaboramos las clases, que son diversas, una reflexión sobre el mirar, que era lo que les habíamos propuesto de entrada. Entonces era como detenernos sobre aquello que fue mirado, ¿no?, en la propuesta de la misma clase. Y finalmente, la idea de nuevas cartografías en el sentido de cuánto habilitan las redes, la virtualidad, para poder acceder a muchos otros mundos a través de la imagen. Y luego un conjunto de actividades que fue una invitación. Fíjense, nuevamente volvemos a invitar, porque la idea de invitar arranca con el motivo para empezar a conversar, pero la invitación luego es a mirar, leer y disfrutar de una serie de leyendas. En este caso, ¿por qué elegimos leyendas? Leyendas a Contraluz es una producción excepcional para la escuela primaria. Los maestros y maestras eran de escuela primaria, entonces volvemos sobre la idea de invitación y volvemos sobre la idea del mirar como experiencia en la formación. Y entonces, allí están incorporadas las leyendas y una propuesta para socializar luego la experiencia atravesada por cada uno en la soledad que puede suponer. En algunos casos se reunían con otros maestros, pero en muchos casos era muy solitaria la actividad. Y de hecho, en puntos muy distantes de nuestro país, o sea, maestros de Buenos Aires, del norte, del sur, de Córdoba, del litoral, de distintos lugares,
Y allí, bueno, aprovechando la posibilidad de la plataforma, de hecho generando una experiencia interactiva, con la participación en foro, decidimos no hacer interacciones online, digamos, en el minuto a minuto, porque no había condiciones docentes para sostener eso, ni tampoco los maestros tenían buena conectividad para poder hacer eso. Entonces, ahí hay decisiones didácticas que están, si se quiere, sobredeterminadas por las condiciones en que ocurre la propuesta de enseñanza. Y nosotros no podíamos suponer que los maestros que vivían en Santiago del Estero, ahí alejados de la ciudad, iban a tener la misma oportunidad que maestros que vivían en el centro por las diferencias que ya sabemos son territoriales respecto de lo que es la accesibilidad en la virtualidad. Entonces, bueno, más bien la idea de foro nos permitía una forma de interacción, aunque no era instantánea. Y de hecho, bueno, ahí elegimos como eje del foro la función del arte y los relatos, y entonces era un poco la idea de compartir qué tipo de experiencias o qué tipo de invitación ofrecen las leyendas a contraluz y qué significaba las posibilidades de enseñar a través de narrativas visuales y audiovisuales, para dialogar con otro tipo de leyendas, discursos y soportes que circulan en las aulas. O sea, uno puede pivotear, y en ese caso decidimos hacerlo, partir de aquello que se estaba sugiriendo como una experiencia posible, para expandirlo hacia otra experiencia que es la que ellos mismos tenían como maestros en las aulas. Acá hay un supuesto fuerte de esta propuesta didáctica, que es que los maestros recorren la clase. Yo no sé cómo la recorrieron a la clase. Y en verdad los tutores se encontraban con situaciones de lo más diversas. No, lo que pasa es que yo directamente me fui a ver los bichitos a contraluz, porque claro, como tenían que enseñar algo que tenía que ver con las ciencias naturales, no sé qué, entonces se fueron a los bichitos. Y no leyeron la clase. Bueno, con esto ¿qué quiero decir? Que toda invención didáctica, hace un rato decía, por más pensada que sea, está expuesta a situaciones inciertas en lo que hace, pensando en lo que el otro hace con eso que yo pongo a disposición. La sensibilización que yo supongo, incorporando a Bernie, probablemente no lo haya sido tal, no haya sido tal para todos y por igual. Si el propio Bernie habla de lo patético, de lo que significa el residuo en la vida, porque no hablamos de los cuadros, hablamos de la vida de los niños que inspiraron los cuadros. Es probable que algún maestro o maestra, yo sé que esto ocurrió, muy sensibilizados por situaciones muy semejantes a las que veían ahí, como que medio quedaron paralizados respecto de lo que significaba el mirar esto en la obra y el mirarlo en la propia realidad. Y entonces, un poco discutiendo, bueno, ¿qué tengo que mirar? A mí no me hace falta mirar a Bernie para darme cuenta de lo que significa la pobreza en América Latina. Si acá media cuadra, ¿se entiende? O sea, esto como que genera muy diversas interpretaciones. El tema es, y ahí sí un desafío. Fíjense, yo era autora con Paula de las clases, pero las compañeras que eran tutoras y tutores, los compañeros tutores, se la tenían que ver con estas intervenciones de los maestros en los foros, ¿no? Y estamos hablando de 6 clases. La 6ª clase es una clase que reconstruye todo el conjunto.
y hace como una especie de metaanálisis didáctico de todas las clases, de una a una, para de algún modo, como nuestra materia era prácticas de enseñanza con TIC, nosotros quisimos volver sobre toda la propuesta de enseñanza que habíamos construido como un objeto de análisis de la enseñanza. Esto es lo que Litwin llama narrativa, configuración metaanalítica para la enseñanza de la didáctica. No hicimos ni más ni menos que un ensayo, pero en la virtualidad de esa idea, ¿no? Más las propias cosechas, porque, bueno, toda la mirada cultural venía como de otro lado, ¿no? No estrictamente por la cognición. Bueno, nada, esto es uno de los tantos ejemplos. Tiene bibliografía, por supuesto, donde la posibilidad de acceso a esa bibliografía había... todo lo que se pudo se colgó virtualmente, así que podían las maestras y maestros avanzar en esto. Bueno, tiene licencia libre, por lo tanto, bueno, esto puede ser citado como indica la licencia. Y fue una experiencia realmente muy enriquecedora. Los tutores y la reconstrucción general que hicimos a partir de una investigación de la experiencia, sacamos conclusiones bien interesantes sobre las formas de acompañamiento tutorial, qué significaba, qué efecto esto tuvo, lo de los motivos para iniciar las conversaciones, qué pasaba con la función tutorial en sí, porque había que agarrar la lógica de las clases. Y para los tutores a veces una cabeza media divergente como esta, no tanto, pero bueno, hay que como que disponerse y agarrar la lógica. La importancia de los intercambios entre maestros que se producían en los foros, sobre todo, la preocupación de los tutores con respecto a las ausencias. Esto apareció como una categoría fuerte para tematizar, para reflexionar, qué hacemos con los maestros y maestras que no aparecen en el aula virtual. Es una preocupación didáctica, pero es también una preocupación que tiene que ver con la inclusión de nuestros estudiantes en las propuestas de enseñanza, y con la necesidad de crear otras formas de abordaje. No todos los problemas se resuelven vía la tecnología. Yo discutía mucho eso en Buenos Aires cuando íbamos a reuniones, así decía, pero disculpen, acá lo que hay que hacer es ir a los ministerios provinciales y ver y considerar con los responsables del postítulo, digamos, qué encuentros tienen con los propios maestros. Tenemos que encontrar la manera de encontrarnos con los maestros y las maestras. Entonces, bueno, eso también trae aparejadas otras cuestiones que tienen que ver con los vínculos, porque ahí entran a jugar vínculos interinstitucionales que de pronto, bueno, a veces son más o menos fluidos y otras veces no tanto. Una cuestión interesantísima que los maestros recuperaron en general con toda la propuesta fue la posibilidad, la apertura de pensamiento y acceder a producciones culturales que en su vida habían tenido oportunidad de conocer. Es como cuando llevamos los chicos al centro de la ciudad, iban por primera vez al centro. Ayer había en la Facultad de Filosofía, unos niños que habían tenido una experiencia de títeres en una escuelita que está cerca de la zona de Bower, y que habían ido a la facultad, habían ido al centro, habían llegado a la facultad. Era un foro de extensión, era la presentación de una revista de extensión. Y los chicos por primera vez entraron a la universidad
eran todos chicos, hijos de bolivianos y bolivianas que viven en nuestro territorio. Y bueno, la verdad que estaban impresionadísimos porque también tuvieron un piano que sonó para ellos, en fin, la obrita de títeres que ellos hicieron en su escuela la pudieron compartir, en fin. Este tipo de experiencias, cuando uno piensa en nuestros destinatarios, si son docentes universitarios también, estudiantes universitarios también, tenemos que poder pensar que cuantas más puertas abramos en relación con los mundos culturales, tanto más ricas van a ser nuestras propuestas de enseñanza. Bueno, yo dejaría acá y yo sé que están cansados y ya está. Me parece que espero haber podido, no sé, compartir un poco estas ideas y que a ustedes les haga sentido algo de lo planteado. Bueno, un gusto, ¿eh?